Sería mejor que te murieras de una vez, la casa y el dinero serán nuestros. No eran las palabras de un ser humano, sino el siseo de una serpiente venenosa enroscándose en el cuello de su presa. Mi nuera se inclinó y me susurró al oído. El olor de su perfume caro se mezclaba con el antiséptico de la habitación del hospital. Mi hijo, mi mijo, estaba de pie junto a la puerta. No dijo ni una palabra, solo agachó la cabeza, dejando que su esposa humillara a su madre. Yo yacía allí, con las agujas de la vía intravenosa aún en mi mano, escuchando al doctor decir que solo me quedaban 3 días. Y ellos se regocijaban en secreto. Tan pronto como la puerta de la habitación se cerró, marqué el número de mi ama de llaves. La necesito. Y si me ayuda esta vez, nunca más tendrá que volver a trabajar. Creen que estoy a punto de morir. Pero son ellos, los que no saben, que mis últimos alientos los sepultarán a todos. No aparten la vista, porque la verdad está a punto de ser revelada. Soy Arlesia, 62 años. La mujer que usó estas manos desnudas para levantar un imperio de las cenizas. Pero ahora, a sus ojos, solo soy una madre enferma, desechada cuando ya no tengo valor. La sala de cuidados intensivos de este hospital privado apestaba a un frío olor a desinfectante. El sonido del monitor cardíaco a mi lado parecía contar hacia atrás los momentos de mi vida. La puerta de la habitación se abrió de golpe, rompiendo esa tranquilidad. El sonido de tacones altos golpeando el suelo era estridente y autoritario. Mi nuera, Marcelia, entró, su perfume dominando el olor del alcohol medicinal hasta el punto de provocar náuseas. Se acercó a la cama, sin preguntar cómo estaba su suegra, si vivía o moría. En mi umbral entre la vida y la muerte, sacó un espejo para retocarse el maquillaje. Vaya, esta base se está cuarteando, murmuró, con un tono tan casual como si estuviera de compras en el lujoso barrio de Polanco, en la Ciudad de México. Luego se inclinó. Una mano fría tocó mi frente. Usó la uña de su pulgar para presionar con fuerza mi cuero cabelludo, justo en la sien. Un dolor agudo. Estaba comprobando si este cadáver todavía reaccionaba. Apreté los dientes, tragándome el grito de dolor. Mantuve mi respiración superficial y débil. Luego tomó mi mano. Apretó con fuerza. La sangre retrocedió. Su crueldad no era ruidosa. Era sutil y maliciosa. Y entonces me susurró esas palabras al oído. Palabras que me despojaron del último rastro de humanidad que quedaba. Sería mejor que te murieras de una vez. Las lágrimas quisieron brotar de mis ojos, no por el dolor físico, sino porque mi corazón estaba siendo desgarrado. Pero el dolor más grande no provenía de Marcelia. Ese dolor estaba de pie junto a la puerta de la habitación. Luanío, mi hijo, el hijo por el que había dedicado toda mi vida a criar y educar. Ahora, estaba apoyado contra la puerta, mirando su teléfono con indiferencia, dejando que su esposa destrozara y humillara a su madre. Marcelia se volvió hacia su esposo, con voz áspera, agria como vinagre en mal estado. Mira, todavía no se decide a irse. Nuestro plan de vender la casa no puede esperar más. El agente dijo que si no cerramos esta semana, el precio bajará. Contuve la respiración, esperando. Una débil chispa de esperanza todavía ardía en mí. Luanío, hijo mío, di algo. Dile a tu esposa que se calle. Ven aquí y toma la mano de tu madre. Pero no. Levantó la vista, mirando hacia la cama. Aunque tenía los ojos cerrados, podía sentir su mirada. Una mirada sin calidez, sin compasión, solo molestia. Luego soltó una frase, suave pero afilada como un bisturí, que partió mi corazón en dos. Mamá ya es vieja. Vivir unos días más en estado vegetativo solo traerá sufrimiento a sus hijos y nietos. Así que, acabemos con esto rápidamente. Acabemos con esto rápidamente. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Mi hijo ya no me veía como su madre. Yo era un asunto que resolver, una carga de la que deshacerse. Justo en ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Entró el doctor Corrales para dar la mala noticia. Solo le quedan unos 3 días. Sus órganos internos han fallado por completo. La familia debería empezar a preparar el funeral. El doctor negó con la cabeza y se fue. Los rostros de Luanío y Marcelia no cambiaron de expresión, como si todo estuviera dentro de su plan. La enfermera de turno entró con una nueva bolsa de suero, acercándose para cambiarla. Pero Marcelia la detuvo en la puerta.
No hace falta cambiarla. ¿Para qué malgastar medicinas en alguien que está a punto de morir? Déjela en paz. La enfermera se quedó atónita, mirando a Luanio en busca de ayuda. Pero mi hijo seguía con los ojos pegados al teléfono, fingiendo no haber oído nada. La enfermera tuvo que inclinar la cabeza y retroceder, impotente ante el poder del dinero y la crueldad de los familiares. Marcelia se volvió para mirarme una última vez. Luego tomó del brazo a Luanio, tirando de su esposo. «Vamos, cariño, aquí apesta, no puedo respirar». Luanio guardó el teléfono en su bolsillo, asintiendo dócilmente como un cachorro. «Sí, vámonos». La puerta de la habitación se cerró de golpe, como si cerrara de golpe toda mi vida, separándome del mundo exterior, separándome del hijo que amaba más que a mi propia vida. Solo quedaba yo, sola, abandonada. La habitación volvió a su aterrador silencio. Abrí lentamente los ojos. Levanté mi mano amoratada frente a mí, viendo cómo la sangre roja oscura había dejado de retroceder. Torcí los labios. Una sonrisa amarga pero decidida apareció en mi rostro demacrado. Alcancé el viejo teléfono de ladrillo escondido bajo la almohada. La pantalla se iluminó en la penumbra. El juego acaba de empezar, mis queridos hijos. Mamá no está muerta. Mamá vivirá, para enseñarles la última lección sobre el precio de la codicia y la traición. ¿Alguna vez has sido herido tan profundamente por tu propia familia que no puedes olvidarlo? Cuéntame tus historias de venganza. Estoy dispuesta a escuchar con todo mi corazón. Capítulo 2. Intenté incorporarme. El dolor de las innumerables agujas en el dorso de mi mano y los efectos secundarios de los sedantes manipulados me mareaban. Miré mis manos. El moretón dejado por las uñas de Marcelia era claramente visible, hinchado y doloroso. Suspiré, alcanzando el viejo bolso de tela en la mesita de noche. Dentro había un pañuelo viejo. Contenía toda mi vida. Me llevé el pañuelo a la nariz, inhalando profundamente. El aroma del pasado, el olor a suavizante barato mezclado con el sudor y el tabaco de Roberto, mi difunto esposo, parecía persistir. Los recuerdos volvieron, nítidos y dolorosos, como si hubieran sido ayer. Recordé las noches de invierno de hace 15 años, cuando Roberto acababa de fallecer, dejándonos a mi hijo y a mí una casa vacía y una montaña de deudas. Estaba de pie frente al mostrador de la panadería en Soriana, contando una y otra vez las últimas monedas. Por un lado, una bolsa de tortillas para la cena. Por el otro, el libro de inglés nuevo que Luanio había exigido para estar a la par de sus amigos. Elegí el libro. Esa noche, le mentí a mi hijo diciéndole que ya había comido. Me acurruqué en la cocina, vistiendo el viejo abrigo de Roberto, con el estómago rugiendo de hambre, bebiendo agua para pasar la noche, mientras observaba en silencio a mi hijo leer bajo la luz amarilla. No me sentía miserable. Solo sentía esperanza. Toqué la cicatriz en mi dedo, donde una vez una aguja me atravesó durante las noches en que aceptaba trabajos de costura extra. Pero luego, me miré a mí misma en el presente. ¿Dónde estaba yo ahora en el ostentoso cuadro de mi hijo? Solo una sombra acechando en la misma mansión que mi esposo y yo habíamos construido con sangre y sudor. Caminaba como una intrusa, temerosa de ensuciar el suelo, temerosa de interrumpir las fiestas. Muebles italianos, cuadros caros, todo era extraño, frío. Me salté el desayuno durante 10 años para pagar su colegiatura en una escuela internacional. Ahora, él contaba hasta el tanque de oxígeno que respiraba, deseando mi muerte para ahorrar en gastos médicos. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Me encogí, pensando que Marcelia había vuelto, pero no, era Ana, la joven enfermera de ojos grandes y redondos, que entraba tímidamente con una jarra de agua tibia humeante. Colocó la jarra con cuidado. Su mirada se detuvo en mi mano amoratada, llena de compasión. Me ayudó a sentarme, ajustó la almohada, me llevó el vaso de agua a los labios y susurró: «Señora, lo siento. La tratan muy mal. Beba un poco de agua tibia». Tomé su mano temblorosamente. Cálida, suave, una chispa de vida que creía haber perdido hace mucho tiempo. Miré a los ojos de Ana, con la voz quebrada. «Gracias, niña, pero todavía no puedo morir. Este viejo árbol todavía tiene raíces profundas». Ana sonrió, recogió sus cosas y se fue en silencio. Me sequé las lágrimas. La mirada senil desapareció, reemplazada por la mirada de acero de doña Arlesia,
la que una vez dirigió una empresa a través de muchas tormentas. Del fondo de la vieja bolsa de tela, saqué un teléfono Nokia con la pintura descascarada. Lo encendí. La batería todavía estaba llena. Mis dedos marcaron una serie de números que no me había atrevido a llamar en 5 años. El teléfono sonó. Alguien contestó de inmediato. «Habla Ofelia», dije. Mi voz ya no temblaba, sino que era firme. Un segundo de silencio. Luego, «Señora, ¿ha tomado una decisión?» Miré por la ventana. El sol se había puesto. En el cristal se reflejaba la sombra de una leona vieja que acababa de despertar. Sonreí levemente. «Prepara el coche. Y trae los documentos. El juego ha comenzado». Coloqué el teléfono sobre mi pecho. Mi corazón latía con fuerza. Afuera, un relámpago rasgó el cielo nocturno. La tormenta había llegado. Capítulo 3. El viejo Toyota de Ofelia avanzaba lentamente por las calles lluviosas de la Ciudad de México. Apoyé la cabeza en la fría ventanilla del coche, viendo cómo la lluvia se deslizaba como recuerdos rotos en mi mente. Ofelia conducía en silencio. Desempeñaba a la perfección el papel de una empleada doméstica obediente, pero su mirada en el espejo retrovisor era firme, ardiendo en silencio. «Señora, manténgase fuerte. Usted tiene el arma». Me miré las manos. La larga cicatriz en mi dedo índice se veía pálida bajo las luces de la calle. La froté suavemente. El viejo dolor de hace 25 años resurgió, arrastrándome al profundo abismo de la pobreza. Cuando Roberto se declaró en bancarrota. En aquel entonces, yo era Arlesia, una maestra en literatura que nunca había conocido el trabajo manual. Pero mi esposo quebró. Lavé platos en 3 salones de bodas, sumergiendo mis manos en fregaderos de agua turbia y espumosa, con el olor a sobras y a lejía barata golpeando directamente mi nariz. Cada plato es un peso, cada gota de sudor es un ladrillo para su futuro, me decía a mí misma, aunque mi espalda sentía que se iba a romper y mis piernas estaban entumecidas. No lo hacía por dinero, lo hacía por Luanio, y entonces esa fatídica noche de tormenta regresó. Luanio tenía 5 años. Estaba acurrucado en un viejo colchón en el suelo húmedo. Su cuerpo ardía como carbón. La fiebre alta le provocaba convulsiones, deliraba. En su delirio, no llamaba a su madre. Lloraba pidiendo sopa de crema de champiñones, un plato lujoso que había visto por casualidad en un comercial de televisión en casa de un vecino. «Mamá, sopa. Quiero sopa de crema. ¡Qué rica!». Rebusqué en mi cartera vacía. Solo quedaban unas pocas monedas, suficientes para comprar una tira de pastillas para la fiebre o los ingredientes para la sopa. No podía tener ambos. Miré hacia afuera. Llovía a cántaros. Los relámpagos rasgaban el cielo negro como si estuvieran furiosos con nuestra pobreza. Miré a mi hijo temblando. Y luego a mi dedo anular. El anillo de bodas. Era el recuerdo más sagrado. El testimonio de mi amor con Roberto. Lo único que quedaba de nuestros días dorados. Era delgado, de oro simple. Pero para mí, era el mundo entero. Vendí mi honor como esposa para ganarme mi lugar como madre. Regresé a casa empapada, con medicinas, champiñones y crema fresca en las manos. En la ruinosa cocina, cocinaba la sopa y lloraba. Mis lágrimas caían en la olla hirviendo. Mi memoria volvió a esa tarde gris de hace 5 años. Cuando Roberto agonizaba, la habitación del hospital olía a muerte. Roberto jadeaba, sin hablar de su testamento. Confiaba en que yo me encargaría. Apretó mi mano con fuerza, su mirada ansiosa se dirigió a Luanio en un rincón. Roberto apretó mi mano por última vez. Susurró: «Cariño, lo quiero demasiado. Tengo miedo. Miedo de que traicione a su propia madre». Esa profecía, que una vez consideré un miedo, ahora era una cruda realidad. El coche redujo la velocidad de repente, sacándome de mis recuerdos. Miré por la ventanilla. El portón de hierro se abrió. La casa que había reconstruido con sangre y lágrimas, después de levantar la empresa sola. Y lo que vi fue una escena que sentí como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me lo hubiera estrujado. Bajo los faros de los camiones estacionados desordenadamente en el patio, estaba Luanio. Mi hijo, vestido con un traje elegante, con un cigarrillo en la mano, daba órdenes a los jardineros. «Tálenlo todo, arranquen las raíces, dense prisa, para que mañana por la mañana podamos echar el concreto». Estaban talando el rosal antiguo.
Roberto lo había plantado en nuestro 10º aniversario de bodas, el día que terminamos de pagar nuestras deudas. Solía decir: esta flor tiene espinas, pero es resistente como tú, Arlesia. Ese rosal era su alma, el testigo de nuestros años de pobreza pero llenos de amor. Ahora, Luanio ordenaba que lo talaran. Las ramas de flores rojo oscuro eran cortadas. Los pétalos caían al barro, pisoteados por botas de trabajo. Le oí decir en voz alta al capataz: mi esposa dice que este viejo árbol es un estorbo. Necesitamos el espacio para el estacionamiento del Porsche de sus amigos. Maldito árbol, no tiene ningún valor. Apreté los puños. No más lágrimas. El dolor se había vuelto frío como el acero. Miré los pétalos destrozados, como mi corazón pisoteado durante todos estos años. Miré la cicatriz en mi mano, y lo que más me dolió fue: le di alas, para que esas mismas alas se volvieran y le picotearan los ojos a quien lo crió. Miré a través del cristal del coche, con los ojos fríos como cenizas. Ya no había calor de madre, solo vacío. Roberto, tenías razón. Lamento no haberte escuchado. He vaciado mi vida regando un árbol venenoso, pensando que era amor. Resultó ser veneno. Ofelia me miró, esperando órdenes. En sus ojos se reflejaban los faros, afilados como un bisturí. Me ajusté el cuello, cubriendo la vieja cicatriz. Ahora debo talar ese árbol con mis propias manos, antes de que nos mate al resto de nosotros. Toqué suavemente la mampara. Ofelia, aparca justo delante de la puerta. Enciende las luces más brillantes. La dueña de la casa ha vuelto. Capítulo 4. Ofelia me ayudó a entrar al comedor. La habitación, una vez acogedora, ahora se había transformado en un escenario grotesco. Marcelia ya estaba sentada allí, y en el sagrado lugar a la cabeza de la mesa, que antes solo ocupaba Roberto, ahora estaba don Heriberto, el padre de mi nuera, con una copa de vino tinto caro en la mano, fumando un puro. Al verme entrar, Heriberto no tuvo la intención de levantarse a saludar con la mínima cortesía de un caballero. Solo me miró de reojo, inclinando la cabeza hacia mí, con las comisuras de los labios levantadas para revelar unos dientes amarillentos por el tabaco. Vaya, vaya, la consuegra ha vuelto. Qué resistente. Mi hija me dijo que el doctor le había dado días contados. ¿Por qué no se queda a descansar en el almacén o en el cuarto de servicio para que se recupere? ¿Para qué venir aquí a contagiar enfermedades y mala suerte a los jóvenes? Su saludo fue como un escupitajo en mi cara. Me quedé paralizada, aferrándome al brazo de Ofelia para no caer. Luanio estaba sentado junto a su suegro. Tenía la cara metida en un filete a término medio, cortando la carne bruscamente con cuchillo y tenedor. No levantó la vista en absoluto. No le preguntó a su madre ni una palabra. Estaba más ocupado haciendo el papel de un buen yerno que el de un hijo devoto. Marcelia tamborileó sus largas y afiladas uñas en la mesa de cristal, haciendo una seña a Juana, la joven y torpe sirvienta que estaba de pie tímidamente en un rincón. Juana, sírvele la comida a la antigua señora. ¿Qué haces ahí parada? Juana trajo temblorosamente una bandeja de comida, pero en lugar de la vajilla de porcelana Bon china con borde dorado que todos usaban, me arrojaron un cuenco de plástico de un pálido color azul y una delgada y barata cuchara de acero inoxidable, el tipo de vajilla que se usa para los sirvientes o para dar de comer a los perros y gatos. El cuenco de plástico giró sobre la resbaladiza mesa y se detuvo justo delante de mí. Dentro había un líquido acuoso con algunos trozos de verduras marchitas. Eran las sobras frías de la sopa de ayer. Miré el cuenco y luego levanté la vista. Marcelia bebía vino. Sus ojos delineados me miraban con desprecio. «No me mires así, mamá», sonrió con desdén. «Te tiemblan las manos. Te doy un cuenco de plástico para que no se rompa. La porcelana de esta casa es importada de Italia. Si la dejas caer, ni con un mes de tus medicinas podrías pagarla». Esto no era preocupación. Era su manera de despojarme de mi dignidad frente a los demás. Apreté los labios, tragando saliva. De acuerdo, si quería que interpretara el papel de una anciana inútil, lo haría. Me senté en la dura silla de madera, alejada de ellos como una apestada. Dejé que mis manos temblaran a propósito, golpeando la cuchara contra el cuenco de plástico. Tomé una cucharada de la sopa fría. El sabor agrio de la comida en mal estado me subió por la nariz. Don Heriberto se rió a carcajadas, sus michelines temblando.
Se volvió hacia los jóvenes y dijo en voz alta: «Cuando ella se vaya, me quedaré con la habitación del segundo piso para mi bodega de vinos y puros. Tener a una anciana enferma allí deprime toda la casa». Me quedé helada. Esa habitación era donde Roberto y yo habíamos vivido, donde él exhaló su último aliento en mis brazos. Ahora, él quería convertirla en un lugar lleno de olor a alcohol y a hombres. Miré a Luanío con una mirada suplicante. «Mijo, por favor, puedes quedarte con la casa, con el dinero, pero no dejes que extraños pisoteen los recuerdos de tu padre». Dejó de masticar y levantó la vista. Esperaba una palabra de defensa. Pero no. Asintió a su suegro. «Sí, como usted disponga, suegro. Esa habitación huele a viejo. Afecta la buena suerte de mis negocios. Es mejor limpiarla por completo». El sonido de mi corazón rompiéndose resonó en mi cabeza, más doloroso que una bomba. No solo vendía la casa, vendía a su padre. Esas palabras fueron como un cuchillo envenenado, cortando el último hilo de amor maternal que quedaba. Fingí toser y accidentalmente volqué el cuenco de sopa. El líquido salpicó el mantel blanco y el vestido de Marcelia. «Vieja, inútil», gritó, con los ojos desorbitados, señalándome directamente. «¿Vives unos días más solo para ensuciar esta casa? ¿Por qué no te mueres de una vez?» Luanío también se levantó, con voz resentida. «Mamá, me avergüenzas. Vete a tu habitación», avergonzado, por la madre que una vez se rompió la espalda limpiando para criarlo, por la madre enferma. Juana, con los ojos llorosos, corrió a ayudarme. No dije nada. Incliné la cabeza muy bajo, ocultando la mirada ardiente de odio. No lloraba. Estaba sonriendo. Sonriendo por mi propia estupidez. Me levanté. Mi apariencia temblorosa desapareció. Nadie se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados con el mantel. Caminé como una criminal, expulsada de la cena familiar por mi propio hijo. Pero en mi mente, cada palabra, cada insulto de esos tres, estaba siendo grabado en piedra. Cuando la pesada puerta del comedor se cerró detrás de mí, separando dos mundos, todavía podía escuchar el tintineo de las copas de cristal y la risa salvaje de Heriberto desde adentro. «Bueno, olvidemos las trivialidades. Vamos, hijos, un brindis. Un brindis por nuestro futuro rico. Cuando este terreno se convierta en un proyecto, el dinero nos lloverá. Estamos a punto de salir de las deudas, hijos míos. Felicidades. Felicidades, papá. Felicidades a nosotros». Las voces de Marcelia y Luanío se unieron. Me quedé inmóvil en el pasillo oscuro. Ofelia salió de las sombras, tomándome del brazo de Juana. Hoy, no solo me arrojaron un cuenco de sopa fría, habían extinguido el amor familiar. Miré la puerta cerrada, una tenue luz amarilla se filtraba por la rendija. Su descaro había tocado fondo, y mi paciencia también acababa de agotarse. Susurré, mi voz más fría que el rocío de la noche: «Sigan bebiendo, porque esta es la última fiesta en la que se sentarán en esa mesa». Me di la vuelta y caminé directamente hacia la oscuridad, donde la verdad esperaba ser revelada. Capítulo 5. 2 de la mañana. El dormitorio estaba sumido en una densa oscuridad, ocasionalmente rasgada por los relámpagos fuera de la ventana. La lluvia azotaba el cristal con fuerza, pero era más soportable que el silencio opresivo que pesaba sobre mí. Me acurruqué en la cama de roble, abrazando con fuerza la foto de boda en blanco y negro de Roberto. Su sonrisa seguía siendo cálida, como si creyera en un hogar eterno, y yo yacía aquí, escuchando los pesados latidos de mi corazón. Ya no sentía dolor después de la humillación de la cena. Mi corazón quizás se había convertido en piedra. La puerta del dormitorio fue derribada de una patada. El pestillo de bronce cayó al suelo con un sonido seco. La luz del pasillo irrumpió, cegadora y brutal. Las sombras se alargaban, distorsionadas como monstruos. Marcelia estaba allí, con un fino camisón de seda color vino, cubriéndose la nariz como si mi habitación apestara a muerte. Detrás de ella estaban Luanío y dos desconocidos, musculosos, con rostros amenazantes. Me incorporé de un salto. La cabeza me dolía como si me la estuvieran martillando. Pero el miedo era mayor. Apreté la foto contra mi pecho, como un frágil escudo contra una manada de bestias salvajes. Luanío entró. Caminaba tambaleándose, apestando a alcohol fuerte. Sus ojos estaban inyectados en sangre, nublados, sin atreverse a mirarme directamente,
con la vista clavada en la punta de sus zapatos. «Mamá, levántate». Su voz era pastosa, arrastrada, sonando a la vez cobarde y cruel. Los diseñadores de interiores. Eructo, quieren tomar medidas de esta habitación ahora mismo. Mañana temprano empiezan las obras. Mamá, ve a dormir temporalmente al almacén detrás del jardín. Me quedé helada. Miré a mi hijo, sintiendo como si estuviera escuchando el lenguaje de los demonios. Luanío. Mi voz temblaba. No de miedo, sino de incredulidad. Son las 2 de la mañana. Mira afuera, con esta tormenta. ¿Me echas a ese almacén ruinoso y con goteras? Estoy enferma. ¿Quieres matarme? Antes de que Luanío pudiera abrir la boca, Marcelia lo interrumpió. Su voz agria, chirriante como metal arañando un cristal. Que se muera donde le dé la gana. Se volvió hacia los dos trabajadores y agitó la mano. Limpien toda esta basura. Tiren todo lo que sea viejo y apestoso, que no quede ni un pelo. Sí, señora. Se lanzaron como bestias. Mi ropa fue arrojada al suelo. La Biblia, las medicinas, los recuerdos, todo fue arrojado a sacos. El sonido de cosas rompiéndose resonó con estrépito. Estaban limpiando mi vida como si fuera basura. Uno de los hombres se acercó y me arrebató el marco de fotos que abrazaba. «Démelo, vieja». «No, no lo hagan», grité, tratando de aferrarme a él. «Pueden llevarse todo, pero no toquen a mi esposo. No toquen a Roberto. Suéltelo». El hombre tiró con fuerza. Caí al suelo de madera. El marco de fotos se me escapó de las manos. Marcelia se acercó. Le arrebató el marco de las manos al trabajador. Sostuvo la foto de Roberto, contemplando el rostro amable de mi esposo con absoluto desprecio, y luego sonrió con malicia. «Este viejo no descansa en paz. Sigue rondando esta casa. Pues bien, lo enviaré de viaje de una vez por todas». Y entonces, ante mis ojos horrorizados, levantó el marco y lo arrojó con todas sus fuerzas contra el suelo de mármol. El sonido del cristal rompiéndose fue seco, agudo, rasgando la noche y mi alma. Ese sonido resonó, rebotando en las 4 paredes, más doloroso que el de un hueso roto. La foto de Roberto yacía en el suelo, fragmentos de cristal esparcidos por todas partes. Una larga y afilada grieta atravesaba el rostro de mi esposo, partiendo su sonrisa en 2 mitades distorsionadas. «¡Roberto!», grité, lanzándome al suelo, sin importarme que los cristales rotos me cortaran las manos y las rodillas. La sangre goteaba sobre el frío suelo de piedra, pero no sentía dolor. El dolor en mi corazón había consumido todas las demás sensaciones. Abracé la foto destrozada, la sangre tiñendo de rojo la sonrisa de Roberto. Y luego levanté la vista hacia Luanío, esperando un atisbo de conciencia, un recuerdo de su padre. Pero mi hijo solo se quedó allí, mirando a su madre arrodillada sobre un montón de cristales rotos. Esquivó un trozo de cristal con la punta de su zapato, y luego dijo fríamente: «Ya basta, mamá, es solo una foto. Vete rápido y no molestes, no hagas que mi esposa se sienta incómoda. Vete rápido y no molestes». Marcelia rió victoriosamente, su risa tintineante como una campana fúnebre. Se cruzó de brazos y añadió el golpe final. «¿Ves? Incluso tu hijo está harto de ti. Eres el cáncer de esta casa, Arlesia. Hay que extirparlo para poder vivir». En ese momento, algo dentro de mí se hizo añicos. No mi corazón, sino el último vínculo que me unía a la humanidad de una madre. Se rompió. Extrañamente, después de esa rotura invisible, vino un silencio absoluto. Mis lágrimas dejaron de fluir de repente. Los temblores desaparecieron. Mi respiración, que había sido agitada, se ralentizó, profunda y regular, como la de un depredador acechando en la oscuridad. Me levanté lentamente. No necesité ayuda. La sangre de mis manos seguía goteando en el suelo, creando un largo rastro carmesí. Pero no lo miré. No miré a Marcelia. Ella no lo merecía. Miré directamente a los ojos de Luanío. Ya no era la mirada de una madre amable. Era un abismo helado. No miraba a mi hijo, sino a un extraño que llevaba la sangre de mi esposo, un error que yo había criado. Luanío se estremeció y retrocedió. Sintió que algo terrible acababa de cambiar. Hablé, mi voz profunda y fría. «De acuerdo. Me iré». Caminé hacia la puerta, pisando los fragmentos de cristal. Al pasar a su lado, sin mirarlo, solté una frase. «Recuerda bien esta noche, Luanío. Acabas de cerrar tu última puerta.
Dios puede perdonar. Pero esta mujer, no. Salí al pasillo oscuro, sin equipaje, sin abrigo, solo con la foto ensangrentada de Roberto, apretada contra mi pecho. La tormenta me golpeó de lleno, pero no me estremecí. La puerta de la mansión se cerró de golpe. El clac sonó como una ejecución. La madre llamada Arlesia había muerto en ese suelo de cristales rotos. Y la que caminaba ahora era alguien que ya no conocía la palabra perdón. Capítulo 6:04 de la mañana. La oscuridad en el almacén era densa, con olor a humedad y excrementos de rata. El sonido de los ratones correteando por las vigas sonaba como la risa burlona de los demonios. Pero, extrañamente, me sentía en calma. Este lugar estaba más limpio que esa sofocante mansión. Me senté en un catre de bambú con una pata rota. Bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, me miré las manos. La sangre seca se había oscurecido alrededor de los fragmentos de cristal de la foto de Roberto. No lloré. Mis conductos lagrimales parecían haberse cortado junto con mi amor maternal. En el momento en que Luanio me echó, me rasgué un trozo del camisón. Vendé la herida, apretando el nudo con los dientes. Un dolor agudo me recorrió la espalda, pero me mantuvo despierta. Me recordó: todavía estoy viva. Y mientras doña Arlesia respiré, la guerra continúa. La madre sumisa murió en la lluvia de anoche. Esta mañana, en este almacén, la mujer que una vez estuvo detrás del imperio Nájera ha resurgido. Me agaché, metí la mano bajo el catre y toqué una vieja caja de hierro oxidada. Como yo a sus ojos. La saqué. Aparté unas viejas tenazas y busqué el pequeño pestillo camuflado debajo. El compartimento secreto se abrió. Sobre un terciopelo rojo estaban las cosas que había escondido durante 5 años. Desde que Roberto murió. Un teléfono satelital negro brillante, del tipo que usa el ejército, y un manojo de llaves de bronce negro, heladas. Tomé el teléfono. Era pesado, sólido, en contraste con mi frágil destino. Esperaba guardar este secreto hasta el final de mis días. Esperaba que Luanio madurara, para poder entregárselo todo como una madre. Pero no me dieron la oportunidad de ser madre. Me obligaron a ser juez. Encendí el teléfono y le envié un mensaje a Ofelia. Ven de inmediato. Almacén número 4. Trae el expediente Fénix. Guardé el teléfono y me senté inmóvil como una estatua, mirando la llama de la lámpara de aceite. Soy una tormenta, esperando lanzar su último rayo. Menos de 5 minutos después, la puerta del almacén chirrió suavemente y se abrió. Ofelia entró sigilosamente. Se movía con ligereza, en silencio como un gato negro en la noche, sin pisadas, sin jadeos. Ofelia me vio sentada en el catre de bambú roto, con las manos vendadas, la ropa desaliñada, ni una palabra de compasión, solo una mirada llena de respeto. Sabía que una leona, incluso herida, sigue siendo una leona. Se arrodilló sobre una rodilla en el suelo de tierra y me ofreció una carpeta de cuero. Señora, todo está listo. El sistema de microcámaras ha grabado todo durante los últimos 3 meses. La escena en que el joven señor la echó. La señorita Marcelia rompiendo la foto del señor. Imagen y sonido claros. Asentí levemente, mis labios se curvaron en una fría sonrisa. Bien. Guárdalo bien. Es el billete de ida al infierno para ellos. Abrí la carpeta. El olor a papel viejo y tinta regresó. Familiar. Dentro estaba el testamento original de Roberto, nunca revelado, y también un poder notarial que me otorgaba la propiedad del 60% de las acciones, todos los bienes inmuebles, incluida esta mansión, a mi nombre. Pensaban que Roberto murió sin dejar nada. Se equivocaron. Me lo dejó todo a mí. Con una advertencia. Entrégaselo solo cuando sea digno. Si no, úsalo para protegerte. Acaricié suavemente la firma de mi esposo. Roberto. ¿Viste tan lejos? Tomé el teléfono satelital y marqué un número encriptado. Al otro lado de la línea contestaron de inmediato. La voz del abogado Orlasio, un viejo y leal amigo, el hombre más poderoso de la Ciudad de México. Sonó preocupada. ¿Doña Arlesia? Llamando a esta hora. ¿Pasa algo? Oh, ¿ha llegado el momento? Me acerqué a la ventana del almacén. A través del cristal polvoriento, la luz del candelabro de la mansión principal brillaba intensamente. La música y las risas de la fiesta de Marcelia llegaban hasta aquí. Estaban celebrando, brindando sobre mi dolor. Respiré hondo.
Mi voz se volvió afilada como un bisturí, cortando cualquier debilidad restante. Orlasio. Activa la cláusula. La caída. Inmediatamente. Hubo un segundo de silencio al otro lado. Luego la voz de Orlasio se volvió seria. ¿Estás segura, Arlesia? Una vez activada, Luanio lo perderá todo. Estoy segura, respondí sin dudar. Quiero que todos los activos, cuentas, acciones, todo lo que esté a mi nombre, y al de Roberto que ellos están usando, sea congelado en 48 horas. Ni un solo centavo. Contacta a los bancos, a los tribunales, a los socios. Córtales todas las fuentes de vida. Miré la llama de la lámpara de aceite ardiendo intensamente, y continué. Pensaban que era una vieja oveja esperando morir. Pero las ovejas no cazan, yo sí. Es hora de enseñarles el precio de la traición. Quiero que sepan lo que es ser despojado, lo que es pasar frío y hambre, como yo sufrí para criarlos. Entendido, doña Arlesia. La voz de Orlasio sonó llena de respeto. Mañana por la mañana, la orden de congelación entrará en vigor, y prepararé la demanda. Gracias, viejo amigo. Colgué y arrojé el teléfono sobre el catre. Me volví hacia Ofelia y le entregué la carpeta. Guarda esto en tu caja fuerte secreta. Que nadie lo sepa. Luego miré directamente a los ojos de Ofelia, y le di una orden. Ofelia. Mañana por la mañana, entra sigilosamente en el cuarto de almacenamiento y tráeme el traje negro hecho a medida del señor, el que usó cuando firmó ese gran contrato. Ajústalo a mi medida. Ofelia se sorprendió. ¿Piensa usted? Así es. Levanté la cabeza, mirando hacia la mansión. Es hora de sacar la basura de mi casa. No moriré con este camisón andrajoso. Mañana, cuando entre allí, verán a doña Arlesia, la verdadera dueña. La lluvia había cesado, el cielo era de un gris plomizo. El viento temprano y helado se colaba por las rendijas de la puerta, pero no sentía frío. Mi sangre hervía. Estaba de pie en medio del miserable almacén. Mi sombra se proyectaba larga en la pared de madera, grande, imponente como un monumento. Ahora, el verdadero juego comienza. Y esta vez, Arlesia escribirá las reglas. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a tus propios familiares? Deja un comentario contando las historias de venganza que has presenciado o vivido. Tal vez, tu historia inspire el próximo video. Capítulo 7:7 de la noche. La mansión Nájera, que alguna vez fue un lugar pacífico y solemne, ahora se tambaleaba con el sonido del jazz y las risas ruidosas. Me paré detrás de la cortina, mirando la sala de estar. La luz del candelabro de cristal se reflejaba en las brillantes copas de champán, brillando en los collares de diamantes de los falsos invitados de la alta sociedad. El olor a perfume, alcohol fuerte y dinero se mezclaba, denso. Marcelia destacaba entre la multitud, como una mancha de sangre roja sobre un fondo blanco y negro. Con un vestido rojo con la espalda descubierta, levantando su copa de vino, sonriendo a hombres de vientre abultado. Una sonrisa amplia, una mirada fría y calculadora. Estaba disfrutando su papel de anfitriona, un papel que había costado la vida de su suegra. Don Heriberto, el suegro de mi hijo, estaba en el estrado donde Roberto solía dar discursos. Damas y caballeros, levantemos nuestras copas para brindar por mi querido yerno. A partir de hoy, el proyecto del resort de 5 estrellas en este terreno dorado comienza oficialmente. Esta casa vieja y anticuada será demolida la próxima semana para dar paso a la prosperidad. Toda la sala aplaudió estruendosamente. Se escucharon: «Bravo, maravilloso». A sus ojos, la casa que contenía toda mi vida era solo un montón de escombros que había que limpiar. Miré a Luanio. Mi hijo sonreía forzadamente, jugueteando con su copa de vino. Sus ojos miraban furtivamente hacia la escalera, luego hacia la ventana, donde la oscuridad envolvía el jardín. Quizás en su oscuro corazón todavía temía que el fantasma de su madre a punto de morir volviera para reclamar su vida. O quizás temía que yo no estuviera completamente muerta, que arrastrara mi cuerpo decrépito hasta aquí y lo avergonzara. Asintió. Su voz resonó a través del micrófono, temblorosa pero llena de traición. Sí, padre, damas y caballeros, el pasado debe descansar para que el futuro pueda crecer. Nosotros estamos muy agradecidos por su apoyo. El pasado debe descansar. Esa frase fue como el último martillazo que selló el ataúd del amor maternal. Cerré los ojos. Respiré hondo.
Cuando los abrí, toda la debilidad en mí se había desvanecido. En mis ojos ahora solo había la frialdad del acero. Llevaba el traje negro de Roberto, ajustado por Ofelia, mi cabello plateado recogido en un moño alto, sujeto con un broche de fénix de esmeralda, un símbolo de poder que había escondido durante 20 años. Ya no era una viuda. Esta noche, yo era la cabeza de la familia. Le hice una seña al guardaespaldas. La pesada puerta de madera de caoba de la entrada principal, reservada solo para los dueños de la casa, se abrió lentamente. No se entreabrió, se abrió de par en par. Una ráfaga de viento nocturno y helado entró en el gran salón, tan fuerte que hizo que el candelabro de cristal del techo se balanceara violentamente, creando un tintineo de advertencia. Las velas de las mesas se apagaron. La música de jazz se detuvo. Las risas se acallaron como si alguien hubiera desconectado la corriente. Todas las miradas se dirigieron a la puerta principal. Entré. El sonido de mis tacones de cuero golpeando el suelo de mármol. Toc, toc, toc. Lento, firme, resonando como los pasos de la muerte viniendo a pasar lista. No incliné la cabeza. Mi mirada afilada recorrió toda la habitación. La multitud atónita se apartó como las aguas ante el bastón de Moisés. Me paré en medio de la habitación, frente al escenario. Marcelia se quedó helada. La copa de vino se inclinó y se derramó en el suelo. Pero rápidamente recuperó su descaro. Se acercó, con el rostro contorsionado por la ira y el desprecio. ¿Qué demonios es esto? Vieja loca. ¿Quién te dejó entrar? Y encima vestida con ropa de hombre y un broche barato, se volvió hacia la multitud, sonriendo con desdén. La antigua sirvienta de mi casa, que se cree la dueña. ¡Qué vergüenza! Luego gritó: ¡Seguridad! ¡Sáquenla de aquí! Luanio corrió hacia mí, con el rostro pálido como un papel. Al ver el traje que llevaba, el de su padre, sus piernas temblaron. «Mamá, vuelve al almacén. Mamá, te lo ruego». No lo miré. Ahora era solo una mota de polvo. Mi mirada pasó de largo y se detuvo en don Heriberto. El puro se le había caído de la boca sin que se diera cuenta. Seguí caminando. Marcelia intentó levantar la mano para detenerme, pero cuando mi mirada se encontró con la suya, una mirada fría, cruel y llena de instinto asesino, retiró la mano como si se hubiera quemado. Mi sombra se proyectaba larga en el suelo, devorando su arrogante sombra roja. Me paré frente a don Heriberto y mi nuera, y sonreí. Una sonrisa suave, pero que no llegaba a mis ojos. El fondo de mis ojos era hielo eterno. ¿Son tus invitados, Marcelia?, pregunté. Mi voz profunda, pero resonando en la silenciosa habitación. Pensé que esta era mi casa, la tierra del linaje Nájera. Y ustedes, solo son invitados no deseados, bebiendo mi vino, comiendo mis pasteles y soñando fantasías sobre mi sudor. Don Heriberto se puso rojo de ira. El nuevo rico se sintió ofendido. Bajó del estrado, levantó la barbilla e intentó usar su vozarrón de hombre con dinero para intimidarme. «Estás senil, Arlesia. Luanio ya firmó los papeles de la transferencia. El contrato con mis socios ya está sellado. Ahora solo eres una arrimada, una carga para esta casa. No me hagas usar la fuerza y echarte a la calle ahora mismo, que sería un escándalo». La tensión era palpable. La multitud contuvo la respiración. Todas las miradas se centraron en la pobre viuda y el poderoso magnate. Luanio estaba acurrucado en un rincón, con la cabeza entre las manos, desesperado. No me inmuté, me ajusté lentamente el puño del traje, un gesto tan tranquilo como si estuviera quitando una mota de polvo. Miré directamente a los ojos de mi consuegro. Mis ojos se clavaron en su oscura alma, y le hice una pregunta suave pero que helaba la sangre. «Señor Heriberto, usted es un hombre de negocios experimentado. Tiene la costumbre de celebrar la victoria, de dar fiestas grandiosas sin comprobar primero si el caballo que monta es un pura sangre o solo un viejo burro pintado». Heriberto se detuvo. La sonrisa en sus labios se desvaneció. Una vaga inquietud comenzó a invadir su mente. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». No le di tiempo a pensar. Me volví bruscamente para mirar a Luanio y Marcelia. Mis ojos ahora ardían con la furia de una diosa de la justicia. ¿Justicia? Ofendida. «¿Y ustedes, hijos?». Bajé la voz, cada palabra saliendo como una bala de plomo. «¿Realmente pensaron que una leona vieja que yace quieta, con los ojos cerrados,
¿Significa que ha perdido todos sus dientes y ha olvidado cómo desgarrar a su presa? Marcelia retrocedió un paso, con el rostro pálido. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? No tienes nada. Solo eres una vieja a punto de morir. Sigue riendo, Marcelia. Disfruta de esa copa de vino. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. Un movimiento lento y amenazador. Porque esa sonrisa es lo único que les quedará después de esta noche. Es hora de quitarles esa máscara de falsa moralidad. Saqué un pañuelo blanco, el que había bordado durante las largas noches de espera para este momento, y lo dejé caer suavemente al suelo. Era la señal. Desde la oscuridad del pasillo detrás de mí, resonó el sonido de pasos firmes. No de una persona, sino de un ejército. El abogado Orlacio salió, con un maletín de cuero negro en la mano, seguido por 4 guardaespaldas altos y el jefe de la policía de la ciudad. La fiesta había terminado. Sonreí. La sonrisa del cazador cuando la trampa se ha cerrado. Bienvenidos a la verdadera fiesta. Capítulo 8. Un clic seco sonó de mi mano, pequeño pero afilado como una navaja, interrumpiendo la fiesta de vanidad. Desde las 4 esquinas de la habitación, 4 guardaespaldas con traje negro y gafas de sol salieron, bloqueando todas las salidas. El aire se congeló. Las sonrisas sociales desaparecieron instantáneamente. El abogado Orlacio avanzó desde atrás, su rostro ahora tan frío como el de un verdugo. Llevaba un maletín de piel de cocodrilo. Lo golpeó con fuerza junto a la torre de copas de champán. El impacto hizo temblar la mesa. La copa de Marcelia se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo de piedra. El champán salpicó sus zapatos, pero Marcelia no se atrevió a moverse. Me quedé quieta, con los brazos cruzados, mirando directamente a los ojos de la bandada de buitres. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por un pánico que se extendió rápidamente. Era hora de bajar el telón. Orlacio abrió el maletín y sacó un documento con el sello rojo de la Corte Suprema. Su voz resonó como un trueno, decisiva, sin dejar lugar a dudas. Por favor, mantengan el orden. Según el testamento secreto del difunto presidente Roberto Nájera y el poder notarial más reciente, firmado por la señora Arlesia esta mañana, les informó. Todos los activos, incluyendo la mansión, los terrenos, el 60% de las acciones del grupo Nájera y los fideicomisos, ahora pertenecen exclusivamente a doña Arlesia Nájera Montenegro. Hizo una pausa, miró a Luanio y luego dio el golpe de gracia. Cualquier transacción realizada por el señor Luanio o el señor Heriberto sin la firma de la señora Arlesia es nula y constituye un fraude. La sala estalló. Los flashes de las cámaras parpadearon sin cesar. Los invitados de la alta sociedad cotilleaban como si se tratara del escándalo del siglo. Luanio se quedó petrificado, con el rostro pálido. Tartamudeó y luego gritó. «¡Imposible! Papá me lo dejó a mí. Mamá solo tenía su pensión. Ella es solo un ama de casa». No respondí. Me acerqué a la silla presidencial de terciopelo rojo, donde don Heriberto acababa de presumir de su proyecto de fantasía. Se levantó de un salto y retrocedió, cediéndome el lugar. Me senté, con la espalda recta, crucé las piernas y coloqué las manos en los reposabrazos. Este trono nos pertenecía a Roberto y a mí. Miré a Luanio, que temblaba. En mis ojos ya no había amor maternal, solo desprecio. «Tu padre te dejó una oportunidad de ser un hombre», dije fríamente. «Y tú mismo la desechaste cuando escuchaste a tu esposa y echaste a tu madre a un cobertizo en una noche de lluvia». Tomé la carpeta Fénix de las manos de Ofelia y la arrojé con fuerza sobre la mesa. Los papeles volaron como mariposas negras. Fotos de Marcelia siendo infiel en el coche comprado con el dinero de su marido. Extractos bancarios que mostraban la malversación y los sobornos de don Heriberto. Y finalmente, un USB que grabó la voz de Luanio. ¿Cómo podemos hacer que esa vieja muera más rápido? La multitud de invitados se arremolinó para ver las fotos esparcidas por el suelo. Los murmullos se elevaron como un enjambre de abejas. Esos murmullos eran como agujas clavándose en su piel. Marcelia se lanzó hacia adelante como una bestia herida, intentando agarrar los papeles para hacerlos trizas. «¡Malditos! ¡No miren! Les prohíbo mirar». Pero antes de que pudiera tocar el borde de la mesa, mis 2 guardaespaldas la detuvieron, empujándola y haciéndola caer al suelo lleno de cristales rotos y vino. Marcelia me miró desde el suelo, con el pelo revuelto,
el maquillaje corrido haciendo que su hermoso rostro pareciera grotesco. Gritó en un ataque de locura, señalándome directamente. «Estafadora. Nos engañaste, se suponía que estabas muriendo. El doctor Corrales dijo que solo te quedaban 3 días. ¿Por qué sigues sentada aquí? ¿Por qué no estás muerta?» Me eché a reír. Mi risa resonó por todo el gran salón, ahogando la música y los murmullos. No era una risa de alegría, sino una risa de suprema ironía. «¿3 días?» repetí, mi voz afilada como una navaja. Sí, 3 días fue el plazo que les di. No el plazo para que yo muriera, sino el plazo para que ustedes se arrepintieran. Esperé un plato de sopa caliente, una palabra de consuelo, un poco de conciencia, pero, lamentablemente, usaron esos 3 días para cavar su propia tumba. Bajé del estrado, me acerqué a Marcelia, me incliné hacia su oído, y dije lo suficientemente alto para que toda la sala escuchara. ¿Creen que soy la víctima? No. Yo soy la que escribe las leyes de esta casa. Y mis leyes son muy simples. Quien traiciona a su benefactor, quien es cruel con sus padres, no merece tener un techo sobre su cabeza. Don Heriberto se desplomó en una silla, con el rostro ceniciento. Comprendió que el proyecto del resort era la última apuesta de su vida. La tierra seguía siendo mía. Lo habían perdido todo. ¿Consuegro? Sonreí con desdén. Cuando me llamó vieja arrimada, se acordó de esas 2 palabras. Me volví hacia Luanío. Mi hijo ya estaba de rodillas, con el traje sucio. Lloraba. Lágrimas tardías. Mamá. Se arrastró de rodillas hacia mí, intentando abrazar mis piernas. Me equivoqué. Ellos me manipularon. Perdóname, mamá. Soy tu mijo. Retrocedí un paso, alejándome de su mano sucia. «No me toques», grité. «Pueden quitarme mi dinero, pueden quitarme mi bondad, pero nunca tendrán el derecho de tocar mi dignidad. Y hoy la reclamo toda». Me volví hacia el jefe de los guardaespaldas y ordené con firmeza, sin la menor vacilación: «Échenlos de mi casa. Inmediatamente». «Pero, ¿mis cosas?», balbuceó Luanío. «No», lo interrumpí. «No se les permite llevarse nada. Ropa, joyas, coches, teléfonos, todo lo que fue comprado con el dinero de mi esposo, debe quedarse. Incluso los zapatos que llevan puestos». «¿Qué?», gritó Marcelia. «¿Me vas a hacer ir descalza?». Así es, la miré directamente a los ojos, con una mirada ardiente de justicia. «Entraste a mi casa con las manos vacías, así que te irás de la misma manera. Deja que tus pies descalzos sientan la frialdad del suelo, para que recuerdes cómo fuiste cuidada y cómo lo pisoteaste». A mi orden, los guardaespaldas avanzaron, arrastraron a Marcelia y Heriberto hacia la puerta como si fueran sacos de basura. Luanío fue sujetado por 2 hombres grandes y arrastrado por el brillante suelo. «Mamá, mamá, no hagas esto». Los gritos de Luanío resonaron, patéticos y cobardes, pero no me volví. Estaba de pie en medio de la suntuosa sala de estar, rodeada de invitados que contenían la respiración. Aterrorizados, estaba de pie sobre las ruinas de la fiesta, entre cristales rotos y charcos de vino. Levanté la cabeza y respiré hondo. El olor a perfume falso se había ido, dando paso al olor de la cruda verdad. Arlesia, la madre débil, había muerto. La mujer que estaba aquí era la dueña de su destino. Miré a los que eran arrojados por la puerta, a la noche oscura de afuera, y supe que su castigo apenas comenzaba. «Cierra la puerta», le dije en voz baja a Orlasio, «y cambia todas las cerraduras». La puerta se cerró de golpe una vez más, pero esta vez yo era la que se quedaba dentro del calor, mientras que ellos eran los abandonados en la tormenta. Capítulo 9. El sonido de las sirenas de la policía rasgó la noche, ahogando la música de jazz que aún persistía. Las luces azules y rojas parpadeaban, iluminando una sala de estar en caos, con copas rotas y rostros pálidos de horror. Hace 30 minutos eran reyes y reinas. Ahora solo eran personas acorraladas. La puerta principal se abrió de golpe. Un equipo de policía irrumpió. Nadie los había llamado. Fue el resultado del expediente que el abogado Orlasio había enviado por orden mía. Al frente estaba el capitán Ramírez, un antiguo compañero de armas de mi esposo. Don Heriberto, el que acababa de presumir de su proyecto de resort millonario, palideció,
Retrocedió y derramó una botella entera de vino tinto sobre su chaleco blanco, como una mancha de sangre. Suéltenme. ¿Qué están haciendo? Esto es un error. Soy don Heriberto. Soy un socio estratégico de la ciudad. ¿Saben a quién conozco? El capitán Ramírez lo empujó bruscamente por el hombro, haciéndolo tambalearse hacia la puerta. Claro que lo sé. Usted es Heriberto Santos, principal sospechoso en un caso de lavado de dinero transnacional y fraude contra ciudadanos que hemos estado investigando durante 2 años. Solo nos faltaban pruebas. Y hoy, Ramírez se volvió y me saludó con un respetuoso asentimiento de cabeza. Gracias, doña Arlesia, por proporcionar valientemente la pieza final del rompecabezas. Su esposo en el cielo estaría muy orgulloso. Asentí levemente en respuesta. Mi mirada seguía helada mientras observaba a Marcelia. Mi nuera, en un ataque de pánico, intentaba recoger lo que quedaba. Se abalanzó sobre la mesa del banquete, metiendo temblorosamente collares de diamantes, relojes e incluso cucharas de plata en su bolso Hermès. Actuaba como una ladrona de poca monta, habiendo perdido toda su elegancia habitual. Pero Ofelia fue más rápida. La criada, normalmente taciturna, ahora era veloz como un rayo, agarrando la correa del bolso y tirando de ella con decisión. «¡Suéltame! ¡Vieja bruja!», gritó Marcelia, arañando la mano de Ofelia con sus uñas. Ofelia no se inmutó. Sus ojos miraban directamente a Marcelia, brillando con la severidad de una guardiana de la justicia. «Esto es propiedad de la señora Arlesia. No tienes derecho a llevarte ni una mota de polvo». La gruesa capa de maquillaje de Marcelia estaba corrida por las lágrimas y el sudor. El rímel le corría por las mejillas en feas rayas negras. Su hermoso y arrogante rostro estaba ahora distorsionado, grotesco como una pintura defectuosa desechada. «Suéltame. Yo soy la dueña de esta casa. No me voy a ninguna parte. Esta es mi casa», gritaba y se debatía. Pero 2 policías mujeres se acercaron y le sujetaron los brazos a la espalda. «Señorita Marcelia, está usted arrestada por complicidad en fraude e intento de asesinato de la señora Arlesia Nájera mediante el cambio de su medicación. Tiene derecho a guardar silencio». «¿Intento de asesinato? No, yo no lo hice. Fue ese viejo doctor. Fue mi esposo. Soy inocente», gritaba, negándolo todo, dispuesta a traicionar a cualquiera para salvarse. En el momento en que la arrastraban hacia la puerta, el tacón de 10 centímetros de su zapato de diseñador se enganchó en el borde de la alfombra y se rompió. Cayó de bruces al suelo, sus rodillas golpeando con fuerza los fragmentos de cristal. Allí yacía, patética, humillada, gimiendo de dolor. Observé la escena, sin sentir la más mínima compasión. Los vi retorcerse como peces fuera del agua, sintiendo solo asco por el afecto que una vez ciegamente les había dado a estos traidores. «No intentes negar tu culpa, Marcelia», dije con voz fría. «Las pastillas falsas que me obligaste a tomar, las he guardado una por una. La justicia puede tardar, pero siempre sabe la dirección exacta de los malvados». Finalmente, mi mirada se posó en Luanío. A mi hijo no lo esposaron de inmediato. Estaba solo en medio de la habitación, temblando como una hoja seca en una gran tormenta. Vio cómo se llevaban a su suegro, vio cómo arrastraban a su esposa como a un perro callejero, y luego se volvió lentamente para mirarme. Yo estaba allí, con los brazos cruzados, erguida como una estatua de Némesis, la diosa de la retribución. Luanío se arrodilló. Sus rodillas golpearon con fuerza el suelo de piedra, produciendo un sonido agudo. Ya no podía levantarse. Se arrastró hacia mí sobre sus manos y rodillas, con la cara cubierta de lágrimas y mocos. Se arrastró hasta mis pies, extendiendo sus manos sudorosas y sucias para agarrar el dobladillo de mis limpios pantalones de traje. «Mamá, mamá, sálvame. Habla con ellos. Soy inocente. Ellos me engañaron. No sabía nada». Retrocedí un paso, decididamente, con asco. Ese acto de retroceder fue como trazar una línea permanente y cruel que separaba 2 mundos. El mundo de una mujer con dignidad y el mundo de un cobarde. No permitiría que esas manos sucias me tocaran. «Mamá, soy tu único hijo, tu pequeño mijo. ¿Cómo puedes verme en la calle?». Sollozó. Su llanto sonaba verdaderamente patético, pero para mis oídos era solo el gemido de una bestia acorralada que intentaba explotar la compasión. Miré al hijo que una vez llevé en mi vientre.
por el que pasé noches en vela abanicándolo cuando tenía fiebre, por el que vendí mi anillo de bodas para comprarle sopa. Mis ojos ya no tenían chispas de ira, ni dolor. Estaban vacíos. Solo quedaba lástima por una criatura cobarde y sin espinas. No me eches. No tengo a dónde ir. Lo siento. Por favor, perdóname. Permanecí en silencio durante un largo rato. El ambiente se volvió pesado, sofocante. Solo resonaba el sollozo del perdedor. Luego hablé. Mi voz profunda y resonante. Tan profunda como el toque de difuntos de una relación muerta. No me llames madre. Luanio levantó la cabeza, atónito. La madre amable y tolerante que conocías murió en esa noche de tormenta cuando la echaste al almacén. Murió de frío. Murió de un corazón roto. La persona que está frente a ti ahora, Luanio, es solo la acreedora de tu vida. Le hice una seña al guardaespaldas para que abriera de par en par la puerta principal por última vez. El viento frío de afuera entró con fuerza, llevándose los trozos de papel esparcidos por el suelo, como si quisiera barrer toda la basura de la casa. Señalé la puerta, donde la oscuridad total envolvía todo. Mi voz tan firme como una sentencia de cadena perpetua. Fuera de mi casa. Inmediatamente. Mamá, dije que te fueras. Grité, con los ojos en llamas. Usa esas manos sanas, las manos que crié con tanto esfuerzo, para trabajar y pagar tu deuda con la vida. Ve y aprende a ser un hombre. No vuelvas nunca aquí. No dejes que tu sombra oscurezca mi umbral hasta que aprendas a mantenerte erguido como un ser humano con dignidad. Luanio agachó la cabeza. Los sollozos se ahogaron en su garganta. Comprendió que todas las súplicas eran ahora inútiles. Se levantó tambaleándose, su cuerpo se balanceaba como si no tuviera alma. No se atrevió a mirarme por última vez. Salió por la puerta a trompicones. Su espalda delgada y patética fue rápidamente engullida por la oscuridad, mezclándose con el sonido de las sirenas de la policía que se alejaban. La puerta se cerró. El silencio regresó a la mansión, pero esta vez no era el silencio de la soledad o la muerte, era el silencio de la paz, de la purificación. Estaba de pie en medio de la sala de estar vacía. Respiré hondo. El aire era tan fresco, el olor a falsedad, el olor a perfume barato, el olor a traición, habían desaparecido. Me volví hacia Ofelia y el abogado Orlacio, los fieles que habían permanecido en silencio a mi lado. Sonreí con alivio, la primera sonrisa que realmente llegaba a mis ojos después de tantos días de tormenta. Ofelia, dije suavemente, limpia. Limpia a fondo donde estuvieron, que no quede ni una mancha. Quiero que mañana al despertar, esta casa huela a lavanda, a limpieza y a libertad, no a traición. Levanté la vista hacia el retrato de mi esposo colgado en la pared, el nuevo retrato que había colgado al entrar. Ya está, Roberto. He limpiado todo. Nuestra casa. Es nuestra casa de nuevo. Capítulo 10. Solo han pasado 14 días, pero siento que he vivido otra vida. Estoy sentada en una silla de mimbre en el porche, dejando que el sol de la mañana de México caiga sobre mis hombros. El aire después de la tormenta es extrañamente fresco. Respiro hondo. No más olor a desinfectante. No más perfume barato. No más sabor amargo de la injusticia. Solo el olor a tierra húmeda, a hierba recién cortada y el aroma del té de manzanilla humeante sobre la mesa. El olor de la libertad, el olor de una casa purificada. Miro el libro en mi regazo, pero mi mente flota con las nubes blancas. Hoy llevo un sencillo vestido blanco, con el pelo recogido en un moño. Los moretones y cortes han cicatrizado. Ya no duelen, al igual que mi corazón, que aún tiene cicatrices, pero ha aprendido a latir en paz. Unos pasos suaves interrumpen mis pensamientos. Ana sale por la puerta de cristal, llevando un jarrón de cristal lleno de rosas de terciopelo rojo oscuro, aún cubiertas de rocío. Ana, la joven enfermera que una vez me dio agua a escondidas en el hospital, la única que se atrevió a llorar por una anciana desconocida, ahora se ha convertido en mi enfermera privada y nueva ama de llaves. Lleva un delantal limpio. Su sonrisa es tan clara y cálida como el sol de la mañana. Señora, mire. Ana coloca el jarrón en la mesa de té. Sus ojos brillan de alegría. Las rosas de este año están preciosas. Estas flores fueron cortadas del rosal antiguo del jardín. Su vitalidad es increíble. El otro día parecía que la sierra lo había cortado, pero después de la lluvia ha brotado con más fuerza que nunca. Toco suavemente un pétalo suave como el terciopelo.
El rojo de las flores resplandece sobre el mantel blanco, creando un hermoso contraste. Es la rosa Don Juan que plantó mi esposo Roberto. Luanio había ordenado que la talaran porque la consideraba espinosa y un estorbo. Pero se equivocó. No sabía que las cosas con espinas son las que saben sobrevivir en el desierto. Le sonrió a Ana. Mi voz es suave pero impregnada de reflexión. Así es, niña. Las plantas son como las personas. Mientras tengamos el valor de eliminar las plagas que nos carcomen, de cortar las ramas enfermas, el árbol se levantará para recibir el sol. El renacimiento a veces comienza con el corte más doloroso. Ana asiente. Me sirve más té caliente en la taza y se retira en silencio, devolviendo la tranquilidad al jardín. Un momento después, se acerca Ofelia. Ya no tiene el aire taciturno y misterioso de una espía en la sombra. Hoy Ofelia viste un impecable uniforme de ama de llaves, con una delgada carpeta en la mano. Doña Arlesia, informa Ofelia, su voz llena de respeto. Todos los trámites están completos. Todos los bolsos de diseño, las joyas y los coches deportivos de lujo que dejaron la señorita Marcelia y el joven Luanio han sido subastados. Bebo un sorbo de té. El dulce sabor se extiende por mi lengua. ¿Cuál fue el resultado? Una cifra enorme, señora. Sonríe Ofelia. Y según sus órdenes, todo el dinero ha sido transferido directamente a la fundación benéfica que lleva el nombre del señor. La Fundación Roberto Nájera. Apoyo a ancianos desamparados. Esta mañana, el director del asilo de ancianos llamó para agradecer. Dijo que el dinero es suficiente para construir un nuevo pabellón y comprar medicinas para cientos de ancianos abandonados por sus hijos. Asiento con satisfacción, dejando la taza de té. Mi corazón se siente ligero. Las cosas frívolas y lujosas, una vez compradas con la astucia y la codicia de mi nuera, finalmente han encontrado su verdadero valor. Han sido purificadas para convertirse en caridad. Esa es la venganza más dulce que les doy. Transformar su despilfarro en una bendición para otros. Gracias, Ofelia. Has hecho un gran trabajo. Ofelia hace una reverencia y se retira. Solo quedo yo con el jardín bañado por el sol. Alcanzo el marco de fotos de Roberto sobre la mesa. La foto en blanco y negro tiene un nuevo cristal, en un marco de roble simple pero resistente. En la foto, Roberto todavía me mira con esa sonrisa amable y tolerante. Acaricio el rostro de mi esposo a través del cristal, susurrando como si hablara con mi compañero de vida que todavía está sentado a mi lado. Roberto, ¿ves? Nuestra casa está limpia de nuevo. He barrido toda la suciedad, devolviendo la dignidad al nombre Nájera que tanto te costó construir. El viento susurra entre las hojas del viejo roble, como si Roberto respondiera en un susurro. No lloro. Ya no me siento sola. Armando, he mantenido firme nuestra casa. No he dejado que se convierta en una guarida de demonios. Pero lo más importante, después de esta tormenta, también he aprendido a amarme a mí misma por encima de todo. Me he dado cuenta de que la mujer más digna de lástima no es la que no tiene hijos que la cuiden, sino la que se pierde a sí misma para buscar la aprobación de los demás. Me levanto y camino hacia el centro del césped verde. Levanto la cara al cielo, cerrando los ojos. El cálido sol me envuelve como un abrazo invisible. Siento que estoy renaciendo. Ya no soy la madre invisible, la sombra silenciosa en la cocina. Soy Arlesia, la dueña de este jardín, la dueña de mi destino. Abro los ojos y miro directamente a la cámara, como si estuviera viendo las almas de millones de personas que siguen mi historia. Mi mirada es amable pero firme, conteniendo la fuerza de alguien que ha atravesado la tormenta y ha regresado a salvo. Queridos amigos, digo, mi voz profunda y resonante en el espacio silencioso. La gente suele decir que los ancianos son débiles, vulnerables, como una vela al viento, pero olvidan que los árboles centenarios son los que tienen las raíces más profundas en la tierra. Las tormentas pueden arrancar algunas hojas, romper algunas ramas secas, pero no pueden derribar las raíces de la autoestima. Camino lentamente hacia un grupo de cactus en flor en un rincón del jardín. Durante toda mi vida, pensé que el sacrificio era la virtud más noble de una madre. Lo di todo, sin guardar nada para mí, pero me equivoqué. Arranco una flor de cactus y la sostengo contra el sol. El amor ciego no genera gratitud, genera ingratos. La tolerancia ilimitada no crea hijos devotos, crea tiranos en tu propia casa. Recuerden,
El corazón de una madre es un océano inmenso, pero incluso el océano necesita una orilla. Sin el dique de la dignidad para contenerlo, ese amor se convierte en una inundación que lo ahoga todo. Pienso en Luanío, el hijo que eché de casa. ¿Duele? Claro que duele, pero es un dolor necesario para crecer. A los hijos que están perdidos por ahí, y también a mi hijo. Digo, mi voz se suaviza pero sin melodrama. Te perdono, no porque merezcas el perdón, sino porque yo merezco la paz. Pero recuerda, perdonar no significa volver a como eran las cosas antes. La puerta de mi casa siempre está abierta para recibir el sol, pero estará firmemente cerrada para los pies que no han aprendido a caminar derechos. Vuelvo a la mesa de té, levanto mi taza y observo el fino humo que se eleva hacia el cielo. El dinero se puede perder, las casas se pueden derrumbar, la fama puede ser tan efímera como el humo, pero la dignidad es lo único que nos ayuda a mantener la cabeza alta, incluso cuando caminamos descalzos en una tormenta. Es la joya más preciosa de una persona. Nunca se la quiten. Y nunca entreguen el poder de decidir sobre ella a otros, incluso si son sus seres más queridos. Sonrío, una sonrisa radiante de plenitud. Si la historia de esta Arlesia les ayuda a reconocer su propio valor, a atreverse a levantarse y limpiar la casa de su alma, ese es el mayor legado que dejo. Suscríbanse al canal para que juntos podamos compartir lecciones sobre el renacimiento y el orgullo. La justicia puede tardar, pero créanme, siempre es tan brillante y cálida como este sol mexicano. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y escenarios para proteger la privacidad de los involucrados. No la contamos para culpar a nadie, sino para plantear una pregunta muy real. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propias casas? Si fueras tú, ¿elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz y tu dignidad? Si esta historia te ha conmovido, comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, sigue el canal. Quizás la próxima historia llegue justo cuando más la necesites. Gracias por quedarte hasta este momento.